Escritora feminista queer, consultora de género y bloguera. Tiene un blog sobre el amor romántico, El Rincón de Jaika, que yo creo que es un referente para muchas de las que nos interesan estos temas, y ha escrito 4 libros, de los que podemos destacar La construcción sociocultural del amor romántico, y ha trabajado también en instituciones como UNESCO, AECID, o el Instituto de la Mujer en Costa Rica. Así que ya sin más, pues todos nuestros oídos y sensaciones para ti, Coral. ¿Hablo así? Que te sea más cómodo. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir. La verdad es que estamos muy impresionadas con esta convocatoria tan concurrida. Quería dar las gracias a Elena, a Kika y también a María por haberme invitado a venir aquí. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo se me ocurrió hacer la tesis doctoral sobre la construcción de la realidad del género y del amor romántico. Cuando se lo propuse a mi director, Gerard Ambert, casi le da un infarto al pobre hombre, que se tuvo que sentar, abanicarse y decir, pero ¿cómo se te ocurre, no, hacer una tesis sobre el amor, ¿no? Yo le dije, bueno, déjame que te lo argumente bien y ya verás cómo vamos a ir a romper un tabú o una especie de, bueno, un tabú, una prohibición, ¿no? Que es todo el tema académico que siempre ha estado dando la espalda al tema de las emociones y los sentimientos. Yo le dije, tenemos que romper esta masculinidad de la ciencia y de la academia, porque hay que empezar a hablar de algo que nos pasa a todos y a todas, ¿no? Yo le explicaba a mi director de tesis, parece que el amor es como un virus, una gripe, ¿no? Que es problema tuyo. O sea, si te enfermas, tienes que tomar medicamentos y apañártelas tú sola como puedas, ¿no? Yo le hablé un poco de esta idea, todavía no había perfilado esta idea de lo romántico político, pero sí que quise que él, bueno, viera que mi intención era analizar la ideología inserta en este fenómeno, que sucede, por ejemplo, también lo mismo con la maternidad, ¿no? No es lo mismo ser mamá en Europa que serlo en África o en cualquier otro rincón del mundo. Todos son construcciones sociales y culturales que evidentemente determinan muchísimo también nuestra forma de organizarnos social, política y económicamente. Y él, bueno, al final accedió, ¿no? Y yo me puse a la tarea. Algunas de las cosas que a mí me han motivado desde muy pequeña a pensar en el amor es esta cuestión de que los adultos y las adultas todo el tiempo me daban códigos de conducta y de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, no se miente, hay que decir la verdad, hay que ser una persona sincera, y a mí me chocaba mucho como en el área de las relaciones románticas los adultos yo los veía mentir como cosacos, ¿no? Y los veía traicionarse entre ellos y ocultarse información, y no me cuadraba nada en absoluto con todo el código ético que mi mamá y mi papá me daban con la realidad, ¿no? Sobre todo la realidad en el ámbito amoroso. Todo este tema de las infidelidades, de los dolores, de tal, yo no entendía esa incoherencia entre el discurso de los adultos y su comportamiento. Hoy yo creo que tampoco, ¿no? Una de mis metas en el trabajo que hago, en mis talleres online etcétera, lo que hago es hablar de cómo podemos llegar a esa coherencia entre el discurso, las emociones, el comportamiento, porque también había otra cuestión. Mi mamá es feminista y entonces yo desde chiquitita había visto pues, a mujeres muy potentes, ¿no? Elaborar discursos maravillosos sobre la igualdad, el empoderamiento femenino, etcétera, pero luego sus historias personales eran tremendas y terribles, ¿no? Y estaban atravesadas por el patriarcado de cabo a rabo. Y a mí me extrañaba esta diferencia, ¿no? Digamos, esta descompensación entre la feminista que está dando la charla y luego lo que la pasa a ella en su vida privada, ¿no? Y cómo, de alguna manera, yo ahí también decía, bueno, tiene que haber también una coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos, ¿no? Una de las claves de mi adolescencia es que, bueno, yo siempre he sido una niña muy empoderada, ¿no? Y muy libre y muy segura de mí misma, y entonces, pues bueno, yo era una tía así muy potente, pero cuando venía el chico que me gustaba, pues me ponía como las princesas Disney, ¿no? Y una amiga me dijo, mira, es que inclinas la cabeza levemente hacia la izquierda, pestañeas un montón, el tono de voz te cambia completamente y te pones tontísima, ¿no? Me decía, es que
¿por qué cambias tu personalidad cuando entra el chico que te gusta a la sala, ¿no? Y por qué le ríes todas las gracias, como si fuera un hombre muy gracioso, que de gracia no tiene nada, ¿no? Y por qué suavizas y te pones como, bueno, ya me decía, ¿no? Una actitud sumisa, ¿no? Cuando tú no eres así. Además, si alguien se enamora de ti va a ser por como tú eres. Entonces, cuando te empequeñeces delante de un chico, pues es difícil casi el chico se fije en ti, ¿no? Y también es difícil que tú puedas llegar a estar bien con alguien si no eres tú realmente, y no te sientes con la libertad para decir y hacer todo lo que haces, ¿no? Yo siempre he sido una persona como muy payasa, muy bufona con mis amigas, ¿no? Y siempre que llega un chico me quedaba calladita, más bonita, ¿no? Por esta cuestión de quiero gustarle o quiero agradarle, y ahí, bueno, le empecé a dar vueltas y yo le decía, bueno, ¿y de qué sirve? A mí me han educado para ser una mujer con estudios, profesional, autónoma e independiente, ¿no? Pero no me hablaron del tema del amor. Entonces, claro, yo me veía un poco atrapada en la estructura patriarcal y eso me hacía sufrir, porque yo nunca quería arrastrarme detrás de un hombre, ¿no? Quería construir una relación igualitaria y bueno, ya que había una serie de dificultades enormes, sociales y culturales que nos determinaban de una manera muy fuerte y que nos impedían ser felices, ¿no? Una de mis motivaciones para hacer la tesis fue que estaba en un duelo tremendo porque me había dejado mi pareja y no lograba comprender por qué mi empoderamiento, mi autonomía y mi independencia no me servía para superar bueno, la pérdida, ¿no? La ruptura. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito herramientas para poder superar esto. Claro, me di cuenta de que la teoría la tenía muy clara, ¿no? Este rollo de que mejor sola que mal acompañada, este tema de que el tiempo todo lo cura y lo superarás, y este tema de que bueno, hay que aceptar las separaciones y con la misma alegría con la que uno se junta y empieza una relación, pero realmente yo veía una distancia enorme entre mi teoría y mis sentimientos y mis emociones, ¿no? Y entonces fue cuando decidí, bueno, pues estudiar esta cuestión desde una perspectiva de género, ¿no? Ver por qué las mujeres sufrimos más por amor y por qué le damos tantísima importancia al amor y lo hacemos el centro de nuestras vidas. El amor romántico, hemos estado mis compañeras hablando de si es universal o no es universal, ¿no? Yo creo que el amor así, en general como sentimiento, sí que es universal. Lo que pasa es que varía según las épocas históricas, las zonas geográficas, incluso las personas, ¿no? Lo que sí que es muy característico de nuestra cultura es el romanticismo. Y el romanticismo, bueno, yo quise hacer pues un estudio cronológico de la evolución histórica del romanticismo desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Y me encontré que había un patrón que se repetía los siglos y los siglos y los siglos, ¿no? Que era el patrón chico conoce a chica. Rápidamente me di cuenta de que otras formas de quererse, de amar y de relacionarse sexual y afectivamente no estaban representadas ni en las películas ni en los medios de comunicación. Y nuestra realidad es mucho más compleja y diversa que lo que vemos en las series de televisión y en todos los productos mediáticos y en las industrias culturales, ¿no? A mí me di cuenta rápidamente que lo único que cambiaban eran los rostros, ¿no? Es muy fácil ver, por ejemplo, en la película de Pretty Woman, el mito de la Cenicienta. Una muchacha que quiere escapar de su situación y en lugar de juntarse con las amigas para crear redes, ¿no? Y para decir, bueno, vamos a salir de la prostitución y vamos a hacer otra cosa, pues lo que hace es esperar, ¿no? Que venga el príncipe azul a salvarla. Y a mí me llama mucho la atención cómo es posible que pasen los siglos y sigamos siempre en esa estructura y cómo interiorizamos esa estructura, ¿no? Porque uno de los problemas de los productos mediáticos es que aprendemos a amar a través de la cultura. En las escuelas no nos enseñan a gestionar las emociones, normalmente lo que nos enseñan es a reprimirlas, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, está eufórico, ¿qué se le dice? Siéntate, relájate, pero no se le enseña a gestionarlo, tampoco la ira, tampoco los celos, tampoco el sufrimiento. Y la única referencia que tenemos es lo que vemos en casa y lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Mi trabajo entonces en la tesis doctoral ha estado basada en tres ejes. Uno es lo romántico es político, otro es ningún amor es ilegal y el último es otras formas de quererse son posibles. En el primer bloque, bueno, me di cuenta de que amamos capitalista y patriarcalmente porque vivimos una sociedad capitalista y patriarcal, ¿no? Es muy curioso como en otras culturas hay otros tabúes, hay otros mitos, hay otras prohibiciones, hay otras costumbres y hay otras creencias en torno al amor. Entonces, eso
digamos que me dio la clave de cómo en realidad el amor está determinado por todas estas variables culturales, sociales, políticas y económicas, y también determina la cuestión, ¿no? Porque, bueno, en principio, podríamos decir, ¿por qué amamos capitalistamente? Sabéis que el capitalismo está basado en la acumulación y en la propiedad privada. Nuestra forma de amar también está recorrida por la idea y el concepto de la propiedad privada, ¿no? En cualquier bolero lo podéis ver: yo soy tuya, tú eres mío, esta sensación de esta cuestión de la posesividad, la exclusividad y la propiedad privada, que yo creo que nos hace sufrir mucho porque de alguna manera, bueno, este concepto budista, por ejemplo, de que uno va caminando por la vida y en el camino la gente te acompaña, ¿no? Primero están los papás y las mamás, pero se mueren. Luego tú tienes hijos y también abandonan el hogar. Tienes a los compañeros y compañeras del colegio, de la escuela, del instituto, de la universidad y de todos los trabajos en los que están, ¿no? Entonces, ¿por qué en la pareja no aceptamos que hay gente que puede estar con nosotras pues 3 meses, 4 años, lo que sea, y luego a seguir su camino, ¿no? Porque amamos a la gente y también amamos a los objetos con este afán de posesión total, ¿no? Relacionado con el consumismo, por ejemplo, yo entiendo que hay una especie de insatisfacción permanente que nos determina muchísimo a la hora de amar, porque siempre queremos más, ¿no? Cuando iniciamos una relación, lo primero que hacemos es definirla para establecer qué somos, y ahí establecemos unas jerarquías. No es lo mismo que te digan, eres la mujer de mis sueños y me quiero casar contigo, a que te digan, eres una amiga muy simpática, o una amiga con derecho a roce, o un rollito, ¿no? Tenemos muchas formas de etiquetar las relaciones para mostrar el grado de compromiso en el que estamos, ¿no? Y entonces esta cuestión de las jerarquías creo que también nos hace mucho daño, ¿no? Porque siempre está, por ejemplo, la esposa oficial y luego las amantes no oficiales, ¿no? Y de alguna manera estas jerarquías solo sirven para separarnos, para dividirnos y para crear relaciones, yo creo, como muy basadas también en el interés personal. Es decir, yo pienso que no amamos el amor como un fin en sí, sino como un medio para. ¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente el amor ha venido cargado de promesas de felicidad, armonía, estabilidad emocional y sentimental, estabilidad económica, y yo creo que al amor como que le pedimos mucho, ¿no? Le pedimos que nos tenga siempre felices, que nos dé emociones maravillosas y bonitas, le pedimos que nos autorrealice también, ¿no? Pues recuerdo una amiga que decía, yo quiero echarme un novio escalador para ir a escalar. Tus cuerdas y vete a escalar. Y a lo mejor ahí encuentras al novio escalador, pero vamos, andando por la calle es más difícil, ¿no? ¿Por qué no haces lo que tú quieras hacer y de alguna manera estás relegando y esperando para cuando tengas la pareja hacer todo aquello que por pereza o por miedo no has hecho, ¿no? No, este es el momento y hay que hacerlo ahora, ¿no? Pero sí que entiendo que del amor esperamos muchas cosas y que nos cuesta mucho amar a la gente tal y como es, así tal cual, ¿no? A las amigas y a los amigos sí los queremos tal y como son, bueno, yo por lo menos, ¿no? Yo tenía una amiga que me decía, yo te quiero con tus defectos y con tus defectos, bueno, porque, bueno, claro, en la amistad de alguna manera no hay esa mitificación de las personas, lo que tenemos es gente con toda su complejidad y, bueno, pues quieres a la gente tal y como es y a las amigas no intentas cambiarlas, ¿no? Y tampoco las intentas poseer. Y en mi caso, por ejemplo, cuando una amiga me ha dicho, pues me he hecho una nueva amiga, yo soy feliz. A mí no me dan celos, yo digo, qué bien que mi amiga tiene afectos y está rodeada de afectos. Y cuantas más amigas y amigos tenga, mejor, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he pensado, bueno, tenemos mucho que aprender de la amistad con respecto al amor. Pero ya me han acusado en alguna conferencia de que también mitifico la amistad, y es cierto, ¿no? Porque también es verdad que la amistad, pues hay relaciones de celos, hay luchas de poder y también a veces hay posesividad. Pero bueno, todo esto está marcado porque vivimos en un mundo en el que todo es un intercambio, ¿no? Algo a cambio de algo. Entonces, es muy complicado que nos queramos tal y como somos porque le pedimos al amor que nos llene unos vacíos, ¿no? Que nos complete y que nos ayude un poco a sobrevivir. Y es cierto que en la sociedad que vivimos es más fácil hacer frente al mundo en equipo. O sea, de 2 en 2 es más fácil pagar facturas, ¿no? Es más fácil llevar un hogar y, bueno, la soltería la verdad es que sale muy cara. Pagarte tú solo un piso, etc. Toda nuestra cultura y nuestra sociedad está de alguna manera enfocada al dúo, a la pareja, ¿no?
¿Por qué? Bueno, yo creo que el capitalismo nos quiere o en dúo o solas, no nos quiere formando redes y creando equipos. Porque es más fácil que uno esté frustrado en su casa pagando su hipoteca y preocupándose de sus problemas económicos a estar preocupándote por los problemas económicos de todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que nuestra forma de amar está basada en el individualismo atroz y feroz, ¿no? Y una de las pruebas es que bueno, el romanticismo del siglo XIX se construyó en base a la ideología burguesa de la propiedad privada, ¿no? Y del tiempo de ocio que permite que tú estés, por ejemplo, en tu habitación, pues como los hombres que, ¿no? Llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ¿vale? Para eso tiene tiempo la gente que no trabaja, porque las campesinas y las obreras pues no han tenido nunca esa capacidad de mitificar, ¿no? Y de estar esperando al hombre adecuado, sino que estaban resolviendo y rodeadas de chiquillos y chiquillas por todos lados. Entonces creo que el amor es un poco una cuestión que deriva del tiempo de ocio, del tiempo libre, porque cuando tienes que sobrevivir, buscar trabajo, salir a vender aguacates a la calle para alimentar a tus chiquillos y chiquillas, pues no estás pensando en a ver si viene el príncipe azul a salvar, estás resolviendo, ¿no? Entonces, sí que yo he tenido un poco una maquinaria ahí en contra de este tipo de, esta forma de amar tan basada en el interés personal, ¿no? y en las cuestiones, y además eso nos ha afectado siempre más a las mujeres. En concreto, por ejemplo, las mujeres burguesas que no podían trabajar, todo su estatus social y económico dependían del marido, que las eligiese como esposas, ¿no? Y es lógico también hasta cierto punto que las mujeres en general, ¿vale?, busquen un marido proveedor de recursos que las mantenga. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo sabemos, nosotras tenemos mayor dificultad para conciliar vida laboral, familiar y personal. En cuanto nos embarazamos nos echan del trabajo, sufrimos mucho más el desempleo, las crisis económicas, etc. Entonces es lógico hasta cierto punto que las mujeres busquemos hombres que nos ayuden o nos mantengan. En el caso de los hombres también es normal que si no te enseñan jamás a hacer un huevo frito, necesites una criada esposa, una mujer o una compañera que te haga todo y cubra tus necesidades básicas, tanto de higiene y nutrición como sexuales, ¿no? En este sentido, el patriarcado nos ha hecho creer que somos muy diferentes, hombres y mujeres, y por tanto complementarios. Es decir, yo hago el cocido madrileño, tú cortas el césped, yo lavo la ropa, tú arreglas el coche, ¿no? Parece que es una conjunción perfecta la de un hombre y una mujer, ¿no? De aquí lo que ha comentado la compañera Kika del mito de la media naranja, que se acopla a ti a la perfección, ¿no? Que a veces decimos, debe estar en Japón mi media naranja, porque no aparece ni para atrás, ¿no? La personalidad que encaje conmigo, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que es una cuestión del patriarcado que nos ha hecho creer que las mujeres necesitamos a hombres y los hombres necesitamos a las mujeres para ser felices y para formar una familia, ¿no? El patriarcado además ha estado muy basada en esta idea del dúo, es decir, se tienen que querer dos personas, más no. En la heteronormatividad, es decir, todos tus deseos sexuales se tienen que dirigir a alguien del sexo o género contrario, y toda la cuestión sexual siempre va dirigida a lo genital y a la reproducción exclusivamente, ¿no? De esta manera yo creo que el patriarcado nos ha llevado a construir unas relaciones entre hombres y mujeres muy basadas en el esquema de la dominación y la sumisión. Pensar que además no solo es en el ámbito de la pareja, también, bueno, pues toda nuestra sociedad está basada en jefes y empleados, policías y ciudadanos, reyes y súbditos. Las madres mandan sobre los hijos, las abuelas sobre las madres, ¿vale? Toda nuestra sociedad está organizada muy jerárquicamente, ¿no? Y es normal entonces que todas nuestras relaciones estén atravesadas por luchas de poder a muerte, ¿no? Que también se ejercen desde la sumisión. Michel Foucault hablaba de esta cuestión de cómo el poder es bidireccional, y cómo también el que se sitúa en una posición sumisa, de alguna manera, también está ejerciendo un poder, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la dificultad que tenemos para establecer relaciones igualitarias. Hay mucha gente que se enamora de alguien y se pone automáticamente debajo y pone a la otra persona en el altar, ¿no? Y te endiosa. Bueno, esto nos trae una serie de problemas, tanto para el que le toca estar arriba como un dios, como para la que le toca estar abajo adorando al dios, ¿no? O a la diosa. Porque claro, crea relaciones totalmente descompensadas, desiguales
y basadas en esta lógica hegeliana del amo y el esclavo. Esta lógica en la cual, bueno, también lo vemos en las canciones, ¿no? De tú eres mi reina, tú eres mi diosa, yo por ti haría lo que fuera, ¿no? O esta idea del sin ti yo no soy nada, que es absolutamente terrible, ¿no? La doble moral patriarcal nos ha hecho creer que los hombres tienen un deseo sexual tan potente y tan irreprimible que es normal que de vez en cuando se eche una carita al aire, ¿no? En cambio las mujeres, como no nos gusta el sexo y solo lo queremos para la cuestión reproductiva o para recibir recursos a cambio, pues tenemos que ser condescendientes con la promiscuidad masculina, ¿no? En la doble moral sexual lo que se interpreta es que la mujer que, por ejemplo, comete adulterio es una auténtica pecadora y es una auténtica mala mujer. Y esto tiene unas consecuencias muy claras, ¿no? En algunos países nos apedrean hasta la muerte, ¿no? Primero nos entierran hasta el cuello y luego nos apedrean la cabeza hasta la muerte, cosa que a los hombres no se les hace porque el adulterio masculino no es tan grave como el femenino, ¿no? Y vivimos además en una sociedad que quiere ver lo que quiere ver y lo que no. Por ejemplo, me enteré del dato de que en Costa Rica de 12 a 1:30 de la tarde los hoteles están llenos, ¿vale? Es el máximo horario de ocupación hotelera, ¿no? Entonces yo a veces voy caminando por San José y digo, madre mía, todos los hostales llenos de adúlteros y adúlteras copulando como locos, ¿no? Aquí yo creo que en España es más el rollo de la hora del gimnasio, tipo de 7 a 9 o algo así, o cariño, se me ha alargado la reunión, ¿no? Pero allí yo creo que es mejor porque como hay muchas presas, o sea, atascos, después te da 1 hora y media de atasco y tal, pues se prefiere a esa hora, ¿no? Cuando yo digo esto en Costa Rica, pues la gente se incomoda un poco, ¿no? Pero la realidad es que si tú pasas con el coche por la carretera, los puticlubs, nightclubs y casas de este estilo están llenos hasta los topes, ¿no? Y no queremos mirar porque ahí puede estar el coche de tu papá, puede estar el coche de tu marido, puede estar el coche de tu hermano, ¿no? Bueno, a mí en mi pueblo hasta ha pasado, ¿no? Que claro, nunca ponen el puticlub, no lo ponen en el pueblo, lo ponen en el pueblo de al lado. Lo que pasa es que, anda, mira, mi tío, tal, ¿no? Ya lo han cubierto para que nadie vea los coches, claro. Pero realmente es algo impactante el pensar que estamos en una realidad donde en los medios de comunicación toda esta cuestión no aparece, ¿no? No se habla de la prostitución, no se habla del adulterio y parece que eso es la excepción. Y si te pasa, pues es una desgracia, ¿no? Lo normal es que seas feliz con tu marido o con tu esposa para toda la vida. Y a mí me parece muy importante el empezar a sacar a la luz estas cuestiones, el empezar a visibilizarlo, porque es fundamental también que dejemos de mitificar el amor romántico como la quinta esencia de la felicidad, ¿no? Una cosa que a mí me impacta mucho es, por ejemplo, las estadísticas que hay en Costa Rica de embarazos adolescentes. La mayor parte de las muchachas que se quedan embarazadas lo hacen porque creen que teniendo un bebé con el hombre al que aman van a retenerlo en casa, ¿no? Y van a formar una familia. Hay algunas que también lo que quieren es deshacerse de la opresión parental en la casa y que quieren salir de casa, ¿no? Y claro, es explicarles, oye, si estudias, te formas en una profesión, puedes salir de casa, alquilarte un apartamento y, o sea, no hace falta ni que te quedes embarazada con 16 años, ni con 17, ni nada parecido, ¿no? Son muchas las medidas, claro, y programas que se ponen a cabo para evitar los embarazos adolescentes, pero no se habla de este tema de cómo las niñas identifican en esta cuestión, ¿no? Porque hay otra estadística que es la cantidad de mujeres jefas de hogar que viven solas y que llevan ellas adelante la casa con varios chiquillos de diferentes padres, ¿no? La proporción es impresionante. En Costa Rica cuesta ver a los papás, por ejemplo, ir al colegio a buscar a los niños. Todavía sigue siendo una sociedad muy marcada por el patriarcado, ¿no? Y de alguna manera los padres se van, o sea, desaparecen, se esfuman. Y hay muchísima gente pues, que no tiene papá o que tiene un papá que nunca quiso tal. Sí que pagan las pensiones, ¿vale? Porque si no vas a la cárcel en Costa Rica, las pagan, pero emocionalmente no se vinculan jamás con los niños y niñas, ¿no? Sobre todo porque al sentirse de alguna manera chantajeados con el embarazo, desaparecen, ¿no? Sin embargo, las niñas siguen pensando que ese es el método, ¿no? De irse de casa o de adquirir independencia o de irse a vivir con su principiación, ¿no? A mí me parece claro, yo digo, sí, podemos hacer muchos programas, talleres, capacitaciones, sensibilización, pero si estas niñas encienden la televisión y ven lo que ven,
Es la televisión la que determina completamente, yo creo, ¿no? Toda la imaginería que una tiene sobre el amor romántico. Yo cuando, por ejemplo, hago el ejercicio de apagar el sonido de una telenovela latinoamericana, no ves más que mujeres llorando, chillando, gritando, haciendo gestos, amenazando, insultando, ¿no? Y ejerciendo una violencia terrible. O sea, lo que las series latinoamericanas nos enseñan es que una tiene que defender el amor a toda costa y todos los medios que sean posibles, por supuesto. No hay un código ético amoroso en los productores y guionistas de las telenovelas, y continuamente nos enseñan que están las buenas y las malas, y las niñas luego eligen si quieren ser las buenas o las malas. Las buenas son las que merecen el amor, ¿no? Y las malas son las que no. Bueno, te puedes acostar con ellas o tener un romance, pero no son las esposas, ¿no? Entonces, mientras las televisiones, los medios de comunicación, las canciones y todas nuestras producciones culturales estén impregnadas de esto, yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Por muchos talleres que demos, por mucho que tratemos de concienciar a la gente de que, bueno, hay que tener relaciones bonitas, hay que quererse, hay que tener relaciones igualitarias, porque la cultura nos bombardea continuamente, los mensajes son como tremendos, ¿no? Por eso me parece muy importante el ejercicio que han hecho mis compañeras. Esto hay que hacerlo en todos los sitios, en escuelas, en universidades, etcétera, que es continuamente analizar los mensajes que nos están enviando estos medios para poder tener herramientas para deconstruirlos, ¿no? Pero también creo que es fundamental una revolución cultural. Una revolución cultural y mediática, en la cual guionistas, periodistas, productores, directoras, fotógrafas, en fin, toda la gente que se dedica a crear y a lanzar mensajes, incorporen esta perspectiva y dejen de mitificar el amor como la quinta esencia de la felicidad, porque de alguna manera no nos están dando herramientas para enfrentar lo que son las relaciones humanas, que son muy complejas y también muy conflictivas, ¿no? No es nada fácil. Lo que nos venden es que el amor es fácil, fluye solo, todo se construye solo, y la realidad es que el amor es una construcción diaria, ¿no? Hay que trabajar continuamente en el tipo de relaciones que establecemos, pero vamos, no solo con la pareja, sino con todo el mundo, ¿no? Las relaciones hay que nutrirlas, hay que trabajarlas, hay que hablar, hay que comunicarse. Hay que, bueno, pues tratar, yo creo que el amor consiste un poco en hacernos la vida más fácil, más agradable, más bonita, ¿no? Y al final yo creo que lo que realmente, por lo menos en mi caso, lo que yo encuentro que da sentido a mi vida son los afectos, y la calidad de los afectos, obviamente, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en, bueno, ¿por qué sufrimos tanto por amor y por qué todas las relaciones son tan horribles y por qué solo dura 2 semanas o 3? El inicio de la perfección, ¿no? De lo que es este subidón hormonal que nos da y este subidón químico que nos da cuando nos enamoramos, pues la cuestión sería decir cómo podemos hacer para construir relaciones más bonitas que nos hagan la vida más fácil, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención en todo el trabajo que he hecho el cómo a nosotras se nos pide este grado de sacrificio y de entrega, ¿no? Como parece que nacemos con un don para amar y que las mujeres lo único que queremos es eso. Claro, es cierto que nosotras desde pequeñitas pasamos mucho tiempo hablando del amor y de los chicos o las chicas que nos gustan y le damos mucha importancia, y además adquirimos un lenguaje sentimental que nos permite saber qué estamos sintiendo y compartirlo a lo mejor con las amigas, ¿no? Socializarlo y tal, y a los hombres no se les ha educado en ese mismo ámbito. Los hombres tienen más dificultades para identificar lo que les pasa, lo que sienten, para expresarlo, para comunicarlo y para hablarlo, ¿no? A mí me ha gustado también mucho todo el estudio de las masculinidades que hay en la actualidad, en la que se está viendo cómo el patriarcado también afecta a los hombres, ¿no? Y cómo también, de alguna manera, se les educa para que el amor no sea lo más importante de su vida, pero también para que sean constantemente ganadores en todo. Es decir, desde pequeñitos están compitiendo, jugando al fútbol, ¿no? Todos sus juegos están basados en la competitividad y en este binomio del vencedor y el vencido, el ganador y el que pierde, ¿no? Entonces, a la hora de enfrentarse a una relación sentimental, es normal que les cueste relacionarse en un plano igualitario, porque están acostumbrados a vencer, ¿no? Y porque además en nuestra cultura hay una serie de mitos, por ejemplo, el hombre calzonazos, ¿no? Que hay muchos chistes, refranes, y nos reímos mucho además en televisión de los hombres que le dicen que sí a todas las mujeres, ¿no? Que no tienen capacidad de decisión y qué tal. Ese mito yo creo que aterra a los hombres. A los hombres se les educa para que contengan y repriman sus emociones, de manera que
bueno, las estadísticas nos muestran, por ejemplo, que los hombres se suicidan en mayor grado que las mujeres. Nosotras nos deprimimos más y los hombres, pues creo que de cada 3 personas que se suicidan en el planeta, 2 son hombres, ¿no? Los hombres ejercen la violencia contra sí mismos, no solo con el suicidio, sino también con conductas de riesgo, pues emborracharse, tener peleas a muerte, tomar drogas, ir por la carretera a 1000, en fin, se exponen más. Son formas de autoviolencia de las que tampoco se habla, ¿no? Tampoco se visibiliza, porque creo que ellos en general tienen menos herramientas para enfrentarse a emociones y a sentimientos fuertes, ¿no? Además, como ya digo, nos han hecho creer que somos tan diferentes unas de otras, siempre estamos con cuestiones como todos los hombres son iguales, ¿no? O las mujeres no quieren las entienda, y bueno, lo que comentaba aquí, casi nos educan en diferentes espacios y hay una segregación por sexo. Cuando nos encontramos parecemos marcianos, ¿no? Parece que no nos conocemos unos a otros, no nos entendemos, no nos comprendemos, ¿no? Y claro, es terrible cuando te encuentras estos decálogos que aparecen mucho en las redes sociales de bromita, ¿no? De para que una mujer esté contenta, acuérdate, no la lleves la contraria, ¿no? No tal, no cual. Siempre nos dibujan como monstruos cuando tenemos la regla y estos subidones hormonales, etcétera, que nos hacen mujeres salvajes, que no son capaces de controlar sus emociones ni sus sentimientos. Ahí están todas las monstruas de toda nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, las vampiresas, las arpías, las moiras, ¿vale? Somos representadas desde el principio de los tiempos como mujeres peligrosas, ¿no? Que son las mujeres libres, que son las mujeres, por ejemplo, que no quieren tener hijos o no lo desean, esas mujeres que tienen el control de su sexualidad y que toman decisiones por sí mismas. Bueno, pues toda nuestra cultura nos ha demonizado de una manera impresionante, ¿no? A través de mitos como Medea, la serpiente, monstruos que se comen a sus hijos, que te chupan la sangre, ¿no? Y que te dejan sin tal, que yo creo que ha tenido mucho que ver con el miedo ancestral del hombre hacia la potencia de la sexualidad femenina, ¿no? En el siglo XIX los hombres descubrieron el clítoris, aleluya, hay un clítoris. Encima, una cuestión que han estado discutiendo muchísimo es ¿para qué sirve el clítoris? ¿Qué hace ahí el clítoris que no tiene ninguna función que no sea la del placer, ¿no? Porque el pene pues tiene más funciones, ¿no? Como expulsar la orina. En nuestro caso, bueno, congresos, ¿no? Artículos de todo, para qué sirve el clítoris, para qué está, por qué lo hemos desarrollado, será un pene castrado, etc. Y ahora en este siglo han descubierto nuestra capacidad multiorgásmica. Fíjate tú, ¿no? Claro, esto estamos hablando de las mujeres que no han tenido toda la represión patriarcal y también, bueno, de la imaginería cristiana en torno a la sexualidad como pecado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ante el amor, nosotras estamos divididas en 2 estereotipos fortísimos, que es la mujer buena, que no tiene deseo sexual ni inquietudes propias de ningún tipo, que siempre antepone sus deseos y necesidades, los deseos y necesidades de los demás frente a los suyos, una mujer discreta, amorosa, cariñosa, que no protesta y que no... Esas son con las que te tienes que casar. Y a los niños se les enseña eso desde muy pequeñitos, ¿no? Luego están las mujeres malas, que como he dicho son las que toman decisiones, que son mujeres muy bellas, por ejemplo, pienso en la Femme Fatale, ¿no? del cine negro de los años 40 y 50, que son mujeres hermosísimas, que fuman, ¿no? Cantan y hacen su vida y de alguna manera se organizan como quieren. Esas son mujeres con las que puedes tener romances, pero no son esposas, que te van a dar los calzoncillos y van a... ¿no? Entonces, muchas muchachas en la adolescencia elegimos uno u otro camino, porque las referencias que nos dan son claras. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la película de Gris, que ella es una chica buena, pero como se ha enamorado del chulo del instituto, pues lo que hace es rizarse el pelo, empezar a fumar, vestirse de negro y ajustada, y ahora sí te aceptamos, ahora sí puedes ser la novia del chulo, y ahora ya tienes el trono, ¿no? Que es lo que todas las mujeres queremos en la vida, ¿no? Casarse con John Travolta, que es el hombre más guapo del mundo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención esta cuestión, sí, cómo nos han dividido ahí en 2 cuestiones y cómo unas elegimos una u otra, ¿no? Cuando he dado charlillas en institutos me ha impresionado mucho este estereotipo de la guarrilla, lo llaman ahora, ¿no? Guarrilla, zorra, puta, etcétera, ninfómana, ¿no? Que son las chicas, bueno, pues que tienen las relaciones que quieren y que hacen su vida, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos así, ¿no? Porque hay una concepción utilitarista del sexo, ¿no?
Hay chicas que bueno, acceden a tener relaciones sexuales con la frase que hemos visto con Kika, ¿no? Me acuesto con él porque si no se acuesta con otra, ¿no? Es decir, esta idea de que las mujeres damos sexo siempre a cambio de algo. Creo que es terrible porque estas niñas y adolescentes pues van a llegar a la adultez, ¿no? Pensando un poco que el sexo las sirve para conseguir lo que ellas quieren, ¿no? Y no ven el sexo como algo a ser disfrutado en sí, ¿no? Y además no solo con hombres, también con mujeres y de la manera en que ellas quieran y puedan, porque estamos en el siglo, yo qué sé, a ver cómo lo explico. A mí mis padres, bueno, me ponían una hora de llegar a casa y luego ya dejaron de ponérmela, ¿no? Jamás un novio me va a decir a mí tú a la una casa y yo sigo con los amigos y las amigas, ¿no? Me impacta mucho que las niñas de hoy en día pues accedan a ponerse una falda más larga o a llegar a una hora a casa por lo que dicen que es amor, ¿no? Esta cuestión de echarle la culpa de todo al amor, pues yo creo que ya es hora de empezar a romper con esta cuestión. Es decir, tenemos que responsabilizarnos de nuestras emociones y sentimientos. Por ejemplo, con una amiga que me dice, es que le he mirado en WhatsApp, yo no quería de verdad, Coral, pero yo les he hecho mucho la broma en mi vida. Yo no quería, pero es que tenía yo un sentimiento, ¿no? Y no me pude reprimir porque mis emociones, ¿no? O la solté un bofetón porque es que estábamos teniendo una discusión amorosa y no pude evitarlo, ¿no? O la maté porque es que me dio un ataque de celos. Basta ya de echarle la culpa al amor, ¿eh? Hay que empezar a responsabilizarse de lo que uno y una siente, piensa y quiere en la vida, ¿no? Y no podemos seguir actuando como si viniera Cupido a dispararnos una flecha y cuando ya te la dispara estás condenada de por vida, ya estás condenada a mal y ya no puedes hacer nada. Es un poco lo que nos han vendido siempre en los cuentos, pensar que la mayor parte de las veces el amor o es un hechizo de una bruja, una pócima, una borrachera o un estado anormal en el que, sobre todo los hombres pobrecillos, se ven invadidos por unos sentimientos que ellos no quieren, pero es como un embrujo, ¿no? Y un hechizo. Bueno, eso sí que tiene parte de verdad, porque es verdad que te puedes enamorar de un flechazo de alguien, pero no estás condenada, ¿eh? Y tampoco tus comportamientos, tus acciones, incluso tu proyecto de vida tiene que estar marcado por esta idea de la enfermedad del amor, porque no es una enfermedad, es algo yo creo más bien para ser disfrutado. Entonces, muchas veces también sufrimos porque le ponemos barreras al amor, es decir, prefiero no enamorarme para no sufrir, que es lo que suele pasar cuando cortamos o rompemos con nuestras parejas, ¿no? Es decir, o sea, estoy mal y no puedo evitarlo y no puedo hacer nada y me quiero morir, pues no, hay que tomar las riendas de lo que uno siente y piensa. Es lo que yo creo, ¿no? El empezar a entender que el amor no es algo que viene de por ahí, es una construcción nuestra que además es susceptible de ser transformada. Una de las cuestiones que os comentaba al principio es que todas nuestras producciones culturales nunca nos han enseñado relaciones entre mujeres, relaciones entre hombres, relaciones de gente que no es ni hombre ni mujer y tiene otro tipo de identidad de género, si no es para que, por ejemplo, la película esta, ¿cómo era? La de los cowboys, de Brokeback Mountain, siempre lo digo mal. Pues esa película en concreto sabemos que es de gays, ¿no? Bueno, pues a ver si llega un momento en el que tu condición de ser lesbiana o gay no importe para la película o no tenga relevancia ninguna, ¿no? Porque yo estoy convencida de que ningún amor es ilegal y porque realmente creo que el amor es un derecho universal humano, como la vivienda, la educación o la sanidad, ¿no? Mi idea es que todos y todas tenemos derecho a amar, a ser amados y a tener relaciones bonitas. Y que esto que suena como muy obvio y evidente, pues en Irán o en Arabia Saudí no lo es, ¿no? Es decir, vivimos rodeados de amores clandestinos y amores prohibidos. Que en un principio puedes decir, qué bonito, porque nos sirve mucho para crear, ¿no? Las grandes obras de nuestra cultura están basadas en tragedias, ¿no? Como hablábamos antes de Romeo y Julieta, 6 muertos en 3 días, etcétera. Nos sirve mucho para crear y para la poesía y para lo sublime y lo trascendental, etcétera. Pero es realmente peligroso, yo pienso, esta idea de... A ver, ¿qué se me ha ido? Esta idea de que el amor tiene que ser como nos lo marca, ¿vale? Hombre y mujer en edad joven y reproductiva. Por eso, por ejemplo, nadie nunca habla de las relaciones sentimentales de ancianos y ancianas, ¿no? Hace poco leí un reportaje, bueno, en Madrid, en Lavapiés, han abierto una residencia de ancianos gays y lesbianas. Claro, porque la gente
gente tiene que volver al armario a una determinada edad, ¿no? Parece que si tú dices con 80 años que soy gay, ¿no? Pues hay un problema. Mi tía es directora de una residencia de ancianos y ancianas y me ha contado muchas cuestiones, es decir, la gente sigue teniendo sexo hasta el final y la gente sigue teniendo afectos hasta el final. Y los hijos y las hijas lo llevan muy mal. Cuando ella dice, mira, es que tu mamá me ha pedido que si le puedo poner una habitación con su novia, con su... ¿Vale? Porque no se imagina a su mamá haciendo el amor con otra señora de 90 años. Todos esos amores de la tercera edad están silenciados e invisibilizados. Parece que ellos ni sienten ni padecen, ¿no? Y no es cierto. Precisamente yo creo que con lo aburrido que tiene que ser estar en una residencia, ¿no? Que hacen todo el día ahí viendo la tele, o vete a tu habitación a gozar, ¿no? De la vida, del quietito que te quede y a disfrutarlo, ¿no? También entre los niños y las niñas siempre nos hace mucha gracia. Yo he vivido escenas, por ejemplo, a la puerta del colegio, ¿no? De, a ver, Ariana, ¿tienes novio ya? Y Ariana, sí, tengo 2 novios y 3 novias. Y la madre como, esta niña, por Dios. No, la madre da vergüenza. Esa niña a los 12 años no va a poder seguir diciendo esto. O sea, con 4 años tiene su gracia, pero cuando sea mayor no. Porque si os fijáis la frase, ¿tienes novio ya?, te determina completamente. A mí, por ejemplo, nunca me preguntaron ¿tienes novia? Jamás. ¿No? Y si me lo hubieran preguntado, a lo mejor yo hubiera podido tener una sexualidad no tan dirigida hacia el hombre, porque claro, me dijeron, ¿tienes novio ya? Pensar, la palabra novio es singular, no es tienes novios, tienes novio, y el ya, terrible, con 4 años ya hay que empezar a tener novio, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención pues cómo los padres y las madres se enfrentan a estos procesos en los que pues yo tengo incluso, bueno, hijas de amigas mías, ¿no? Que vienen y me dicen, pues me he peleado con Raquel y le he dicho que ya no quiero que sea mi novia en medio del supermercado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se supone, ¿no? Que, bueno, a la mamá le da vergüenza, ¿no? Que su hija vaya hablando de problemas sentimentales con 4 años con su novia, ¿no? O con sus novias o con sus novios. Otro tipo de amores clandestinos, bueno, pues se me ocurre mucho, ¿no? Los amores adúlteros, por ejemplo. Y bueno, pensar en toda esa gente que no se puede amar por diversos motivos. Vivimos en una sociedad que reprime mucho los afectos, la sexualidad, el erotismo, etc. Y además, cuando nos metemos en una estructura de pareja, nos dejan tan claro que pues por ejemplo, esta cuestión de, oye, tú no te puedes meter en política porque tú tienes una familia, y no puedes ir al gimnasio porque tiene una familia, y no puedes, ¿no? Parece que el amor está construido sobre la base de la renuncia. Renuncio a ir con mis amigos, renuncio a ir con mis amigas, renuncio a irme a un viaje porque tengo esposo, marido o hijos, ¿no? Y esta idea de la renuncia y el sacrificio que tiene mucho que ver también con nuestra cultura cristiana. Pensar que Jesucristo murió por nosotras y por nosotros en la cruz por amor. Entonces, ¿cuál es el máximo acto de amor? La muerte, el sufrimiento, la agonía, ¿no? Según Mel Gibson, por ejemplo, yo vi una versión de Mel Gibson que me quedé alucinada porque es la sublimación del dolor absoluto. Entonces, no es extraño también que nosotras y nosotros estemos muy condicionadas y determinadas por la cultura del sufrimiento, que es un poco también lo que reflejan los medios. Es decir, todo lo que nos han dicho de si no sufres no es amor, ¿no? Si no tienes celos no es amor, y esta terrible frase de los que más se desean, no, los que más se pelean son los que más se desean. Esta otra frase de quien bien te quiere te hará llorar. Todas estas cuestiones van permeando en nosotras, o sea, nos van haciendo una idea de que si alguien te hace llorar es porque te quiere, ¿no? Y porque quiere el bien para ti. Entonces, todos estos mensajes a mí me parecen como muy peligrosos y hay que deconstruirlos, hay que repensarlos y hay que hablarlos, ¿no? Porque yo creo que nuestro amor romántico está muy configurado en torno a la guerra. Si pensáis, casi todo el lenguaje romántico es muy bélico. La conquisté, la arrasé, ¿no? Esta idea del triunfo, de la caza. Cuando tú consigues a alguien, la has cazado, la has triunfado. Todo nuestro lenguaje amoroso es muy bélico y está muy basado en esta idea de la muerte, esta idea también del chantaje emocional. Por ejemplo, si tú me dejas yo me muero, ¿no? Etcétera. Y entonces es normal también que nuestras relaciones estén muy configuradas en torno a la guerra. Y claro, yo pienso, bueno, pues lo mismo que podemos salir a manifestarnos contra el genocidio de Palestina, también podíamos empezar a ver las guerras que tenemos en casa. Las guerras que tenemos en casa, las luchas de poder con tu padre, con tu madre, con tu familia, con tu compañero y con tu compañera, ¿no? Porque de alguna manera a los hombres siempre se les dice, no te dejes dominar,
Y las mujeres ejercemos otro tipo de poder, ¿no? Nos dicen, mejor sométete, pero también lo ejercemos. Y de esta forma yo creo que nos es muy complicado disfrutar la vida, nos es muy complicado disfrutar del amor. Y nos es muy complicado también construir relaciones igualitarias en tanto en cuanto toda nuestra maquinaria es un poco de guerra, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de la vigilancia y el control es una estrategia bélica, el vigilar, por ejemplo, qué hace tu compañero o tu compañera en las redes sociales y luego pedir explicaciones además sobre la cuestión, ¿no? Todas nuestras relaciones entre hombres y mujeres están basadas en silencios también y en mentiras, o sea, por eso llamamos a las amigas, para contar las cosas, ¿no? Porque a tu compañero a lo mejor pues, no se lo puedes decir directamente. Entonces, en la medida en que nuestras relaciones son opacas y no están basadas en la sinceridad, en el cariño, en el acompañamiento, para mí, por ejemplo, el amor tiene mucho que ver con el acompañarse, la gente que te acompaña en el camino, ¿no? En cambio, bueno, le pedimos al amor que sea todo, que sea completo y que sea como lo hemos soñado. Una de las cuestiones que yo creo que más nos hace sufrir es mitificar el amor y no querer a la gente tal y como es. Por eso en las películas es tan habitual lo de no eres como yo creía que eras, ¿no? Este rollo de me has decepcionado. No, o sea, normalmente lo que ocurre es que tú tienes tu idea del príncipe azul y quieres que ese hombre encaje en esa idea y cuando no encaja encima le echas la bronca. Y dices, no eres tan maravilloso como yo había pensado, no eres tan estupendo, ¿no? También sucede al revés, es decir, los hombres también identifican a las mujeres y desafortunadamente las relaciones lesbianas, gays y bisexuales también se reproducen estas cuestiones, ¿no? Se reproduce la división de roles, este rollo de la complementariedad y esta cuestión también de mitificar las relaciones como si fueran la quinta esencia. Yo creo que nos frustra mucho, porque si a ti te dicen que el matrimonio va a ser muy feliz, piensen, por ejemplo, no es casual que todas las cuentos Disney se acaben el día de la boda. No sabemos qué hay detrás de la boda. Nadie nos pone a Cenicienta 30 años después. No sé si vosotras habéis visto las obras de Diana Goldstein, que es una fotógrafa que nos muestra a Blancanieves, a Cenicienta y tal, 30 años después, ¿no? Y nada que ver con lo que las habían contado, ¿no? Nada que ver con lo que habían soñado. Entonces, creo que deberíamos empezar a hacer, por ejemplo, películas a partir de la boda, ¿no? No representar la boda como el día más feliz de tu vida. Claro, es muy complicado porque yo, por ejemplo, cuando voy a una boda, si está bien hecha, yo lloro una barbaridad. Y entonces la gente me hace fotos de la voy a poner en el Facebook para que la gente vea que lloras por amor. Y yo digo, sí, porque si está bien representada, ¿me explico? O sea, si la novia está emocionada, el novio está emocionado, si se quieren, ¿no? En otras bodas pues no he disfrutado tanto porque la gente hace un poco el papel, pero no lo... ¿Por qué? Bueno, porque es una obra de teatro, es una performance, es un rito que marca muchas cosas. Marca, por ejemplo, el paso de la adultez de las mujeres, ¿no? De niñas a mujeres, etc. Y lo que yo entiendo es que deberíamos empezar a hablar que hay después de la boda, ¿no? Empezar a ver que nada es tan fácil y que además necesitamos muchísimas herramientas para enfrentar los problemas de amor, ¿no? Porque, bueno, a mí me impresionó hace un mes o así, vi un artículo en Colombia, habían hecho un estudio de las muertes que causa el amor. Es decir, vieron las estadísticas de suicidios relacionados con problemas de pareja y rechazos amorosos y tal, y bueno, las cifras eran como muy extrañas, ¿no? La gente se suicidaba sobre todo los domingos por la tarde, que es un día como terrible, ¿no? Porque para pensar y sentir y no sé qué. La mayor parte eran varones, muy jóvenes, de 25 a 35, y es la primera vez que se ha hecho un estudio en torno a eso, al amor, o sea, cómo el amor mata, ¿no? No solo por la violencia de género, sino también por la autoviolencia, ¿no? Y es muy curioso que no se vea como un problema global. Estamos todo el rato que si el ébola, que si el virus de la gripe, que si tal, pero el amor mata mucho, no el amor, sino las relaciones, ¿vale? En las que la gente se piensa que está teniendo una relación amorosa, cuando en realidad creo que de alguna manera nuestras relaciones en realidad son muy violentas en tanto en cuanto están construidas en base a este esquema que he comentado de la dominación y la sumisión, ¿no? Para nosotras este asunto es todavía peor porque hemos sido educadas en la cultura del aguante, el aguante por amor, ¿no? Que otra vez, ¿no? Por amor. Esta idea de que si realmente quieres a la persona, pues tienes que aguantar su mal humor, ¿no? Yo me acuerdo de la canción esta de Cecilia de Ramito de Violeta, que dice que tenía un poco de mal genio, ¿no? Pero que bueno, que
era buena gente, era buena persona y tal. De alguna manera en toda nuestra cultura hay una legitimación de la violencia de género contra la mujer. Yo me acuerdo de pequeñita, por ejemplo, esos bofetones del cine de Rita Hayworth, ¿no? La otra se tira y una me decía, no hija, si lo hacen de broma, o sea, en realidad no le da, es solo para el rodaje, ¿no? Y a mí lo que me llamaba mucho la atención es que ella estaba histérica chillando y el guantazo de ella la calmaba. Entonces lo que yo veía era que si te sueltan un guantazo bien dado a tiempo, que es esa idea violenta, ¿no? De que la gente se calma con un guantazo bien dado. Y yo me quedaba alucinada, porque claro, yo en mi casa nunca veía a mi padre calmar a mi madre de esa manera, ¿no? Pero hasta cierto punto parecía hasta sexy, ¿no? O sea, este rollo de... ¡ah! Y yo de ahí, por ejemplo, he heredado, pues, que me decía mi madre el otro día, a ti te encantaba Pimpinela. Y yo me encerraba en mi habitación y era, toda esta tragedia, porque claro, yo pensaba que el amor era eso, conflicto, estar mal, insultar al otro, que el otro te humille, etc. Hasta que me enteré que eran hermanos. Era una cuestión también de performance, ¿no? El amor también es mucho una performance. Desde una perspectiva queer, yo como veo el amor es casi también como una obra de teatro. Si os fijáis, tenemos un montón de ritos, ¿no? Pues cómo te acercas, cómo seduces, qué se hace en la primera cita, qué se hace en la segunda, ¿no? Y cómo se va desarrollando. Tenemos unas estructuras muy marcadas. Y cuando nos salimos de esa estructura, nos perdemos un poco, ¿no? Porque la estructura es, pues eso, nos conocemos, uno da el paso, el otro quiere quedar, La cuestión es que no tenemos otras estructuras, es decir, estamos caminando sobre estas estructuras y yo pienso que ha llegado el momento de romperlas. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, no me vale el tipo de relación de mi abuela y mi abuelo, porque parece que han pasado siglos, ¿no? Desde que ellos, bueno, porque yo he recibido otro tipo de educación basada en la igualdad, en la libertad, en el respeto, en el buen trato, y entonces no tenemos modelos ni tenemos referencias. Y muchas veces es como, bueno, vamos a inventar otros nuevos, ¿no? Y sin apegarnos a ellos. Es decir, yo creo que es hora de empezar a derribar las estructuras obsoletas que no nos sirven porque están basadas en una visión muy patriarcal, ¿no? Y empezar a relacionarnos desde otras estructuras. El desafío es enorme, porque todas y todos queremos consejos, ¿no? O queremos un decálogo del punto 1 al 10, cómo construir una relación maravillosa, ¿no? Que a mí me lo piden mucho, de a ver, cuéntanos, ¿no? Bueno, que lo que me vale a mí no te vale a ti, ¿no? Yo soy de una manera, etc. Y luego no hay, yo pienso que no hay una guía, no hay un modelo ideal de quererse y de amarse. El desafío es empezar a construirlo y empezar a repensarlo. Y yo, por ejemplo, con mi pareja, pues hago lo que hago, o intento hacer lo que hago en mis charlas y en mis talleres, ¿no? Es decir, identificamos las cuestiones patriarcales y la división de roles que hay entre nosotros, identificamos todas las cuestiones machistas que hemos heredado y luego lo hablamos y tratamos de cambiarlo, ¿no? Y tratamos de... El desafío es enorme y también es muy complicado, porque bueno, estamos acostumbradas y acostumbrados a transitar por ya caminos hechos y entonces es difícil, pero al ver, yo no sé, por ejemplo, pienso en la cultura de los Mosuo, que están en China, las mujeres tienen un grado de libertad y de, bueno, entienden las relaciones sentimentales de otra manera, ¿no? Y para ellos, por ejemplo, el divorcio no es un trauma ni es un fracaso. Para nosotros y nosotras en Europa, sí, lo identificamos como, ya que he empleado tanto tiempo, tanta energía, tanto cariño y tal, y ahora se me derrumba el matrimonio, ¿no? Hay otras culturas donde el divorcio no es tan terrible, ni tampoco se interpreta en claves de fracaso. Y eso es lo que yo pienso. Pues mira, podríamos empezar, porque si empezamos bien las relaciones, todas y todos nos ponemos generosos, cariñosos, damos lo mejor de nosotras y nosotros en los inicios de las relaciones, ¿no? Pues también para separarnos. Y vamos a separarnos con cariño, vamos a separarnos bien, vamos a separarnos con amor. Yo entiendo que es muy doloroso cuando alguien te dice no quiero estar a tu lado, o ya no te quiero, ¿no? Es muy complicado. A mí me ha pasado, me han roto el corazón en 1000 pedazos y yo también he roto el corazón en 1000 pedazos, ¿no? Por eso me sorprende un poco, por ejemplo, en las redes sociales, toda esta maquinaria basada en el victimismo, ¿no? De que son los demás los malos, la gente a mí me rompa el corazón, yo soy una santa, vamos, jamás he rechazado a nadie, jamás nadie se ha sentido mal por mí, etc. Porque también, como estamos siempre pensando en lo que recibimos del amor y no en lo que damos, ¿no? Siempre le pedimos al amor pues que me haga feliz, que
me haga tal, que me dé no sé qué, que mi chico me haga esto, que... Y sobre todo las mujeres estamos muy acostumbradas a pedir, ¿no? Por todo este tema del machismo basado en la cortesía. Si tienes frío, yo me quito el abrigo y te lo doy, ¿no? Que yo, por ejemplo, es una cuestión que no he permitido jamás, ¿no? Que un hombre pase frío a mi lado y yo con los abrigos. Porque no, o sea, en mis esquemas no cabe que esa cortesía machista, por ejemplo, ¿no? Me determine de tal manera a la hora de relacionarme con mis amigos o mis amantes o mis compañeros, ¿no? Entonces, una de las claves, yo creo, para sufrir menos, para disfrutar más y para construir otras formas de relacionarnos está basada en nuestra capacidad para construir redes horizontales de relación, ¿no? Y también o sea, yo creo que una de las claves, por ejemplo, es el tema del compañerismo. De la misma manera que con las amigas y los amigos queremos apoyar, estar al lado, queremos hacer la vida más bonita o mejor, pues yo creo que también con las parejas, esa idea del compañero, de la compañera, del compañerismo, ¿no? De ir uno al lado del otro o una al lado de la otra, ¿no? ¿Qué podemos hacer para trabajar la dependencia? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver el tema también del apego y el desapego, ¿no? Como he comentado al principio de la charla, nos apegamos mucho a los objetos, a la gente, porque creemos que es nuestro. Bueno, pues vamos a pensar en que las cosas están ahí. Un ejemplo que yo pongo. Ves una flor hermosa, si la cortas y te la llevas a tu casa, se te va a morir en 2 días. Si dejas ahí la flor, la va a ver todo el mundo y la va a poder disfrutar todo el mundo, ¿no? Son concepciones diferentes, es decir, la flor cuando es tuya la matas. Si la dejas ahí, sigue viva y es para todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues así nos podríamos relacionar con la gente, ¿no? Es decir, pues yo le disfruto, por ejemplo, a este chico o a esta chica, pero que lo disfrute también los demás. Para mí una de las claves fundamentales para tener relaciones es diversificar afectos. Es decir, si os fijáis, todas las protagonistas Disney de todos los relatos están siempre solas. Cuanto más solas, más vulnerables. Es que fijaros, si Cenicienta hubiera tenido un grupo de amigas potente, tú no te preocupes, chiquilla, no, que te trata mal la madrastra, pues venga, nos alquilamos un piso, tal, no sé qué, y estudias, tal. Y ahí no tiene ningún sentido, es que no sirve para nada, ¿no? Entonces, para que el príncipe sea necesario, tiene que haber siempre una mujer desvalida, sola, vulnerable, y que no sepa qué hacer, y que no tenga planes propios, ¿no? Como todas las princesas Disney, que no tienen un plan de escapada. Ni lo intentan siquiera, ¿no? Lo que tienen es la capacidad para esperar a que alguien la rescate. Y esto evidentemente nos condiciona muchísimo a la hora de querer. Esta idea del Salvador que viene a ayudarnos, a hacernos felices, a mantenernos, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo he visto, una vez vi una chiquilla, ¿no? Que sacaba la cartera y decía, me ha dado la visa oro, ya no tengo que trabajar, ¿no? Y yo dije, madre del amor hermoso. Porque, bueno, para muchas mujeres esta es la idea desde pequeñitas, ¿no? No hace falta que te busques las castañas por tu cuenta, ya vendrá alguien a resolverte los problemas, ¿no? Entonces, si incluso se me ocurre, si todas las princesas Disney se juntan entre ellas, ¿no? Si las juntas a todas y dicen, a ver, ¿cómo salimos del castillo? Pues entonces se las ocurren 1000 cosas, o sea, ¿vale? Pero como nos han vendido esta cultura de que uno tiene que esperar, ¿no? A que venga alguien a salvarte, que también tiene que ver mucho con la religión. Jesucristo es un poco el príncipe azul de todos nosotros y nosotras, ¿vale? Porque Jesucristo vino a salvarnos a nosotros y a nosotras y es un héroe y lo tenemos mitificado y sublimado porque su mayor acto de amor estaba basada en la sangre, el dolor, el sacrificio, etc. Entonces todas estas estructuras yo creo que hay que repensarlas, ¿no? Que hay que deconstruirlas y hay que empezar a hacer nuevas propuestas, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar ahora en la mesa, ¿no? Cómo podríamos disfrutar más, cómo podríamos tener relaciones más bonitas, cómo podríamos desarrollar toda una nueva ideología del amor, que no esté basada en este esquema que se repite siglos y siglos y siglos, ¿no? Vamos a contarnos otros cuentos y otras historias y sobre todo vamos a reflejar el amor tal y como es, en vez de hacer creer a todo el mundo que el amor es la solución. El amor no es la solución ni es la salvación. De hecho, muchas veces, pues como digo yo, se está mejor sola que mal acompañada, ¿no? Es decir, se sufre menos, yo creo, estando sola. Claro, cuando digo estar sola, fijaros qué concepto, ¿no? A mí muchas veces cuando me vienen las señoras y me dicen que estoy sola, yo le digo, tú no estás sola, perdona, tienes a tu mamá, a tu papá, tienes 8000 hermanos, 8000 sobrinos, sobrinas, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, amigos de todos los lados, y si no lo tienes, construyatelo. Porque la clave es, bueno, la soledad yo creo que es el
gran problema y la gran enfermedad de nuestro siglo XXI. Y la tratamos de curar con pastillas y con tranquilizantes y con antidepresivos, etcétera, pero yo creo que la única vía está en la gente, o sea, en crear redes de afecto, crear redes diversas y crear espacios donde podamos hablar del amor, donde podamos deconstruirlo y donde podamos proponer otras formas de querernos también muy diversas, es decir, que cada uno de alguna manera pueda construirla como quiere, sobre unas bases como muy simples, ¿no? La base del respeto mutuo, la base del buen trato, que es fundamental, y la base de la libertad, es decir, de relacionarnos con libertad, estar con la gente cuando queremos y cuando ya no queremos, no, ¿no? Y saber construir relaciones bonitas antes del noviazgo, durante y después. Y sobre todo que nadie tenga que pasar por lo que ahora están pasando también muchísimos adolescentes lesbianas o gays que no pueden decirlo en casa, ¿no? O sea, que realmente el amor se convierte en una prisión y que el nivel de sufrimiento es tan absoluto que yo creo que habría que medirlo. Bueno, esto lo dijo, ¿cómo se llama esta autora? Anna Jonas-Dottir. Comentó, es que la cantidad de recursos, dinero que estamos empleando en el amor es monumental. No solo, ya sabéis, los gastos de la boda, banquete, viaje de novios. Me estoy refiriendo a todos los psicólogos, psicólogas, terapeutas, abogados y abogadas. Hay mucha gente metida en el negocio del amor, ¿vale? O en el negocio de lo que es la pareja y el matrimonio, ¿no? Y la cantidad de veces, por ejemplo, que no vamos a trabajar por amor, ¿no? Porque por ejemplo, te dejas a tu pareja y tú a la mañana siguiente no te puedes ni levantar. Hay que calcular cómo se traduce eso en el Producto Interior Bruto. La cantidad de gente que se deprime, sufre o incluso se quita la vida por amor, ¿no? Y esto que he comentado de guerra. Es decir, cómo podemos conectar unos con otros con amor. Todo mi discurso es muy bonito, pero luego la realidad, ¿vale? Es que vivimos en un mundo profundamente racista, xenófobo, homófobo. Es decir, toda nuestra sociedad está atravesada por una serie, para mí son enfermedades sociales, ¿no? Y luego el odio hacia el vecino, o sea, el odio hacia el vecino y el odio hacia la gente cercana, los compañeros de trabajo. En realidad nuestras relaciones están muy atravesadas por la violencia. Lo que pasa es que tampoco somos capaces de identificarla como tal, ¿no? Pero yo creo que es hora de empezar a conectar entre nosotros y nosotras con amor. A mí no me sirve de nada, por ejemplo, que tú ante un ramo de rosas digas, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y te eches a llorar si luego estás hablando de meter a todos los gitanos en un campo de concentración a ver si desaparece. Porque yo he oído, ¿no?, muchos comentarios así. Entonces yo digo, pero bueno, ¿cómo esta mujer va de sensible romántica si no piensa con amor? Si lo que le viene a la cabeza son cuestiones violentísimas, ¿no?, y horrendas contra colectivos o contra personas en sí. Bueno, todo eso, para tener relaciones románticas más bonitas, también tenemos que cambiarlo. Ese concepto del odio hacia el diferente, del odio hacia el que no es normal o se comporta con normalidad o hace las cosas que tiene que hacer todo el mundo. Es hora ya un poco de empezar a pensar o a conectar desde esa capacidad que tenemos de ternura y de cariño y de solidaridad, porque en los tiempos en los que estamos nos hace falta muchísimo amor para sobrevivir a esta cuestión, ¿no? Sobre todo cuando a mí me ha impresionado mucho una cuestión ahora cuando llego a España, y es que siento que hay cada vez más redes de solidaridad, bancos de tiempo, huertos urbanos, ¿vale?, que están proliferando mucho las formas de autoayuda, ¿no?, de intercambio de recursos, de reciclaje y reutilización y de ayuda mutua, porque si no, no vamos a sobrevivir. O sea, vivimos en un mundo muy difícil, muy cruel, muy complicado, ¿no?, y solo nos va a salvar el amor, pero no me refiero, claro, a un chico que te salve a ti, ¿no?, por ejemplo, la precariedad. Dice, ¿cómo salgo de la precariedad? A través del amor. Pues no, a través del amor colectivo, comunal, ¿no?, a través de lo que yo llamo la comunidad. Y bueno, esta es un poco mi propuesta. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Ya? Vale, pues nada, solo quería daros las gracias a todas y a todos por venir.
pues se nos ha ido un poco la hora prevista, tendríamos que estar ya clausurando, pero bueno, no nos vamos a quedar sin el debate y lo que sí, abrir un turno de preguntas y que tanto María como Coral también, si quiere, y Kika, añadir algo, compartir algo de lo que se ha ido hablando y ustedes también, pues ya les vamos cediendo la palabra y hacemos como una gran mesa redonda comunitaria entre todas las personas que estamos aquí. ¿Les parece? Pues venga. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, la primera. De decir, se lo dije antes a Elena, mi problema siempre ha sido el mismo. Hablamos de los adolescentes desde los 11 años, pero seguimos diferenciando a los niños y a las niñas desde que entran en el colegio. Los colegios públicos siguen teniendo uniformes diferenciados. Colegios públicos, como dice, no hablan de concertados ni de privados, que cada uno decide dónde pone su hijo. Pero un colegio público no puede tener un uniforme diferenciado, donde la niña va vestida de una forma y el niño va vestido de otra. Y luego llegamos al instituto y ¿qué es? Lo mismo. La niña no se expresa igual en el recreo vestida de falda y el niño vestido. Los recreos son de los niños. O sea, llegamos a la adolescente, pero es que tenemos que empezar más. Esa es mi opinión. Los niños iban de pantalón y claro, jugábamos al elástico y aquellas faldas, que además eran de tablitas escocesas, volaban. Pues quisieron prohibirnos jugar al elástico a nosotros en el colegio, claro, en vez de decir, bueno, pues habrá que vayan vestidas las niñas también cómodamente, la solución fue y seguimos igual. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo la experiencia que traigo es yo como profesora de secundaria, pero he partido con que a mí me llegan ya los chicos y las chicas con esta socialización diferenciada y estos estereotipos de género totalmente, por eso, asumido y allí lo representan, un continuo performance de cada uno en su sitio y esto viene de atrás, por supuesto. Yo lamento mucho no poder animarte tampoco. Pero el año pasado yo tengo un hijo que ya tiene 26 años, con lo cual este tipo de experimentos yo con él lo he hecho todos los hábitos y por ahí. Mi nuera me adora, así que no descarta mal lo que dice, pero tengo 3 sobrinos pequeños de los que he hablado antes con la Paquita, el más chiquitín, con 3 años, un día fui a recogerle al cole y salía llorando amargamente. Tía, no lo entiendo, tía, no lo entiendo, tía, no lo entiendo. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué dice mi amigo Alexis? Que no puedo volver a jugar con él en el recreo porque llevo zapatillas de chica. ¿Cómo van a ser de chica si soy un chico y las llevo puestas? Sus zapatillas eran fucsias. Así que a partir de eso yo, la campaña del 25 de noviembre de este año, mi asociación, es solicitarle a todos los hombres con los que nos hemos cruzado, a los presidentes de todos los partidos de este país, al presidente del gobierno y a nuestro rey, su majestad, Felipe VI, que el día 25 de noviembre se pongan zapatillas rosas. Porque si toda la vida se ha dicho que los hombres se visten por los pies, los hombres tienen que empezar a desmontar los estereotipos por los pies. Oye.
yo irónico porque sí es cierto que yo, y creo que todo el mundo pasa una fase cuando empieza a tener una percepción más aguda de los privilegios que le pasan por encima de su propia existencia. Cuando te das cuenta de las cadenas que tienes, hay un momento en el que solamente ves las cadenas, pero es que si no las ves no te las puedes quitar. Entonces a mí el feminismo me ha hecho absolutamente feliz y creo que el paso imprescindible es ser muy consciente de esas cadenas. Si ahora estáis en el proceso de ver las cadenas y de que os digan cállate, todavía os queda la parte mejor, así que adelante porque es la mejor y la más gratificante. No te he oído muy bien la parte final, pero voy a intentar contestar. Esto viene por mí misma, o sea, yo como feminista, ¿no? Comprendo, por ejemplo, que no puedo estar hablando en contra de los celos, porque para mí los celos son patriarcales y acumulan todo el tema de la vigilancia, el control, la posesividad, etc. O sea, yo menos que nadie, ¿no? Si me dedico a dar charlas y todo el tema y luego en casa me comporto de una manera patriarcal, pues ahí es donde yo siempre he encontrado, en general, ¿no? Siempre he encontrado una gran distancia a veces entre los discursos y luego las relaciones y la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y en la medida en que puedo, pues trato de ser coherente. De ahí saco un poco esa idea, ¿no? También te hablo de mi visión de niña, de cómo yo veía a las amigas de mi mamá, esos discursos empoderadores en las asambleas y luego en casa, pues a lo mejor muy dependientes emocionalmente, ¿no? Y ahí es donde yo comprendí que eso nos atraviesa a todas y a todos, a los hombres igualitarios y feministas, a las mujeres feministas y a todos. Creo que el trabajo de despatriarcalización es continuo y es para toda la vida, porque es una estructura demasiado fuerte dentro de nosotras, ¿no? Además heredamos esa estructura emocionalmente y entonces, pues, en mi caso, por ejemplo, mi madre siempre me dejó muy claro: tienes que ser una mujer autónoma, independiente, formarte, tener una carrera, un trabajo. Eso antes de la crisis, claro, yo no sabía que el problema de la crisis no me iba a permitir cumplir el sueño de mi madre con respecto a mi independencia, ¿no? Pero sí que es cierto que nunca me habló de emociones y sentimientos. Sí que recuerdo que mi padre me decía: tú no te ates a ninguno, hija, tú tienes que ser una mujer libre, ¿no? Pero eso no te sirve tampoco mucho para relacionarte. Al final lo que entendí es que no hay nadie independiente y que el concepto, por ejemplo, independiente del feminismo no puede ser individualista, tiene que ser colectivo y sororario y solidario, ¿no? Y también entendí que de alguna manera, hay que trabajarlo siempre, porque dentro de mí yo he aprendido con Cenicienta, con Blancanieves, y yo siempre he notado una gran diferencia entre lo que yo escuchaba en casa y los cuentos que yo leía y que me contaban, ¿no? Y de ahí viene un poco esa inquietud mía por decir, pues me gustaría ser lo más coherente posible, aunque yo también sufro por amor y también me pasan cosas, ¿no? Y también a veces en mi vida personal y privada también he tenido historias, que he hecho a veces cosas que no querría haber hecho, ¿no? Y que me han parecido muy patriarcales. Y lo que hago un poco es aplicar el concepto de autocrítica amorosa. O sea, cómo puedo mejorar como persona, cómo puedo mejorar también como feminista y cómo puedo mejorar mis relaciones con hombres y mujeres para ser más feliz y también para tener una coherencia. Y a veces yo, hablando, ¿no? Es como, si existiera una píldora que no pudiéramos tomar y dejar de ser patriarcal, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, no admito es que las feministas estemos libres de patriarcado. O sea, soy de las que pienso que es un asunto que permea, es una tela envolvente en la sociedad y que las feministas no estamos exentas de esa cuestión, sobre todo en el terreno emocional y sentimental. Esa era un poco la idea. Bueno, yo tengo la palabra, es que, las feministas no somos extraterrestres que hemos ocupado la Tierra, que llegamos aquí, no, somos producto del mismo sistema, producto de una misma educación y por lo tanto nuestros sentimientos, nos gusten o no, desafortunadamente son patriarcales y sentimos desde un punto de vista, tenemos una mirada androcéntrica, sentimos un punto de vista patriarcal. ¿Qué pasa? Que esas gafas violetas que nos hemos puesto, pues nos sirven para deconstruir todo lo que llevamos dentro y volver a reconstruir. Perdona, yo más que del amor romántico, cuando dije que era expectativa,
complejas y unas cuestiones ahí de que pudieran calificarse casi de violencia o tensión o como se quiera llamar. Entonces ahí puede que uno tenga un discurso por un lado y luego por otro lado demasiada tragadera. Entonces hay un desfase que llegó, me llegó a la clase, me llegó eso de estar la descompensación entre la charla o el discurso feminista y por otro lado el patriarcado que atraviesa la historia personal y esa falta de cada nivel y el empoderamiento que se supone que se tiene que tener. Entonces, ¿de qué sirve? Este empoderamiento se dejó en a la altura de él. A ver, perdón, había una mano, tú querías comentar y luego ibas... No sé si se me oye, yo... Sí, pero igual las compañeras no. Bueno, hablando oral, yo quería reivindicar el concepto de soledad, porque creo que es el gran reto, aprender a estar en soledad y gestionarse. Porque quiero, o sea, a no estar cautivada con el otro o con la otra, cautivada en el amor, sino estar en mí. Y desde ahí, brindarme a los demás y tener autonomía. Yo creo que en la reconstrucción del amor romántico, el gran reto es aprender a estar en soledad y reivindicar la palabra. Aprender a estar sola, wow, trae tela, estar conmigo y gestionarme yo. Y yo creo que hay que ponerle ahí un lugar. ¿Silvia? ¿No? Yo, sí, respecto de la soledad, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que se nos construye para entregarnos a otras personas y la vida pierde sentido cuando no hay nadie a quien entregar. Si no aprendes a gestionar tu soledad, pero yo cuando Coral ha hablado de soledad, he interpretado, quizá por mi concepción de la soledad, como un espacio personal y propio. Lo he interpretado como esa soledad que se nos adjudica como mala soledad o una soledad patológica. No sé si era eso a lo que tú te querías referir, ¿no? A la que se medicaliza para curártela, ¿no? Bien, pero sí, completamente de acuerdo, la soledad puede ser muy sana, es necesaria. Además se nos educa siempre como a vivir con miedo. Miedo a no encontrar a la persona, miedo a quedarnos sola, cuando la encontramos miedo a perderla, o sea, estamos continuamente en un momento de miedo, ¿no? Y la soledad también, el sentimiento de soledad desde un punto de vista negativo, lo que hace es que nos impide desarrollar nuestra propia autonomía, efectivamente. Yo lo que quiero proponer es que fuéramos un poco más radicales de la lengua. Vivimos en una sociedad que sabemos que comemos y que hay comida basura. Y todo el mundo sabe lo que la comida basura supone, pero hay enormes líneas de restaurantes que nos hablemos de amor y de por basura. Y debemos de hablar de amor, bueno, o asimilemos lo romántico a lo basura. Y empecemos a lanzar mensajes de cuál es un amor bueno, el que te da más que el amor que tienes con tus amistades. ¿Tú irías con una amiga que te quitara amistades? No, pídele a tu novio o a tu novia que te dé más que un amigo, pero en cualquier caso no permitamos que el amor romántico, el amor de pareja, el amor que sea, pueda alejarnos. Cuando ustedes hablaban de las princesas, lo primero que se ha intentado estar solas de salida, uniéndome a lo que venía diciendo también la antecesora, la soledad nos hace frágiles y eso es evidentemente algo social que tenemos los seres en estos momentos humanos, en este momento que nos ha tocado vivir excesivamente individual. Yo creo que deberíamos de generar talleres de aprender a ser amigos, de aprender a ser alianzas y de que lo que te pueda sumar de amor de pareja, desde luego nunca te desarraigue de ese espacio social que tenemos antes, porque si en este momento individual nos salva el amor de pareja, cuando nos saca de lo poco que hacemos de red social y luego nos suelta, bienvenida a la vida, es lo que nos ocurre. Pero si nos suelta y nos da una excusa para irnos de vale y contar y cabrón no la cabrona esta, mira lo que me ha hecho, incluso es su gracia. Sí, yo pienso como que el amor es un arte, que dijo Fromm, ¿no? Eric Fromm dijo, el amor es un arte y hay que cultivarlo de la misma manera que si te gusta, por ejemplo, la jardinería, o la pintura, o la escultura, o cualquier saber, ¿no? Y también está mucho basado en la praxis, cuando mejor, por ejemplo, montar el bici, ¿no? Pues mejor se te da cuando montas el bici más practicas. Entonces sí que yo creo que, o sea, yo siento, por ejemplo, que el trabajo que hago con mis señoras online y en Facebook y en todas las redes, ahí siento que estamos siendo pioneras porque, bueno, vamos a construir otras formas de quererse, otras formas de amarse, otras formas de relacionarse, ¿no? Y
y vamos a hacerlo desde cero. Y algunas, pues como comentaba antes, tienen la píldora o tienen la Biblia, ¿no? Los pasos a seguir, tal, cual. Y yo creo que es un proceso y que de lo que hay que disfrutar precisamente es del proceso, ¿no? Porque es el proceso de construcción, tanto individual como colectiva, ¿no? Cuando decía hay que tener responsabilidad sobre los sentimientos de una, hay que tener coherencia, ¿no? Es un mundo muy difícil ser coherente con todo lo que una piensa y siente y con lo que a una le gustaría hacerlo, ¿no? Y aunque es muy difícil, porque alguien me hablaba de, bueno, es que las estructuras cerebrales pueden tardar siglos en cambiar, por algo. Madre mía, no voy a estar yo para verlo, ¿no? Pero en realidad yo pienso que no, que estamos en unos procesos como, bueno, va todo muy rápido, estamos en el mundo moderno, va todo muy rápido, y sí que creo que es posible empezar a cambiar la estructura sentimental y controlar ciertos sentimientos malignos, malvados, horribles, que no nos ayudan, que nos hacen daño, ¿no? Que hacen daño a la otra persona, etcétera. Pero claro, poniéndole conciencia, poniéndole mucho amor y poniéndole muchas ganas a la idea de vamos a crearnos mejor y a construir amor, ¿no? Por ejemplo, un buen paso sería de construir el concepto de amor verdadero, lo que la gente entiende por amor verdadero, y eso que utilizamos tanto de si me quieres de verdad, normalmente lo utilizamos para chantajear, ¿no? Bueno, pues ver cómo puedo hacer relaciones en las que no haya chantaje, cómo puedo construir relaciones que no estén basadas en esas luchas de poder. En fin, la idea, yo sí que creo que estamos en eso, que es la hora de empezar a hablar de amor, ¿no? Me ha impresionado mucho que me contaba Elena que la prensa la acusó de ir contra el amor romántico, que las feministas parece que no nos gusta el amor, ¿no? Yo soy muy romántica, a mí me encanta el amor, me encanta hacerlo, me encanta practicarlo, ¿no? Y me encanta el desafío que supone intentar, en una sociedad tan patriarcal como la que vivo, construir una relación igualitaria y bonita. Y creo que aunque no hay soluciones ni hay ningún tipo de decálogo de esto se hace así o tiene que hacerlo así, yo creo que sí que podemos entre todas y todos, porque creo que cada vez hay más interés en este tema. Muestra de ello es que se ha llenado este salón, ¿no? Cada vez en los foros, en la universidad, en las jornadas, congresos e incluso en los bares ya se está empezando a hablar de esto porque es un tema que nos está removiendo. A mí, claro, me hubiera gustado que esto también hubiera muchos hombres, ¿no? Porque también les hace mucha falta, igual que a nosotras, ¿no? Que pudiéramos además hablarlo en conjunto sin meternos en ninguna guerra de que vosotros los pies, que vosotras las pies, ¿no? Sino, a ver, vamos a hablarlo, a repensarlo, a construirlo, vamos a cuestionarlo, ¿no? Y vamos a construir otras formas más bonitas. No solo centrado en la pareja, sino a ver cómo nos podemos querer aquí un poco todos y todas, ¿no? Para hacer un mundo más bonito. Entiendo también lo que decía Silvia, que tenemos que reapropiar nuestro concepto, es decir, o sea, comida, basura, amor, agua, basura, pero eso es lo que estamos haciendo, reconstruyéndolo y al reconstruirlo, reapropiando y construyendo un nuevo concepto. Seguramente lo que tenemos que hacer es hablar más de ello y exponer esos ejemplos, y como hemos hecho en otros ámbitos, esa deconstrucción interna, como decía la compañera, claro que tenemos muchas contradicciones todas en el día a día y nos tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir deconstruyendo, pero como decía María, una vez que detectan las cadenas, ese es el primer paso, después las vamos rompiendo y nos vamos rompiendo cada una de las cadenas que a todas nos quedan, porque vamos, que como decía aquel, ¿no? Que tire la primera piedra tiene que libre de una cadena, es decir, alguna cadenita tenemos por ahí, pero bueno, si la sabemos, nos la trabajamos y la deconstruimos. Y hoy salir de aquí pues hablando mucho de amor y reapropiar el término con otro concepto que es el que creemos todas aquí y todos los que estamos que es posible llevar a cabo. Le doy la palabra a Mapi y luego la chica. Mira, mi experiencia es que si yo me hubiera acercado antes al feminismo y a la hora de poner en la construcción sociocultural del romántico, yo no hubiera sufrido tanto como sufrí al final de relación de pareja. Porque no cabe duda que el conocimiento de la formación en el feminismo y en el patriarcado y en todas las mierdas que nos echan encima, el conocimiento de eso previene la violencia de género, previene las desigualdades y previene el sufrimiento personal que tiene después de la crisis que muchas de nosotras hemos vivido.
ahí ya yo sí me había acercado al feminismo de forma así muy tímida, y fue cuando ya entré al tope a trabajar sobre ello, y al final lo que hago es proselitismo, ¿no? Que también soy una feminazi probablemente. Esto está lleno, madre mía, qué peligro. Lleno de feminazis. La prevención de la violencia de género, y hay fórmulas para el sufrimiento personal como mujeres y como hombres, ante una cultura que pensamos que es traumática y que se acaba la vida. No, hay fórmulas. Sobre lo que estaba diciendo Coral, yo no dejo de notar que aquí somos casi todas mujeres y quería saber qué opinan ustedes sobre esto, de la falta de sensibilización de los hombres, como si esto no se tratara de las partes, ¿no? De cómo podríamos nosotros también intentar sensibilizar y hacernos conscientes de que, como dijo Elena, la revolución no es feminista o no es. Ahora mi compañera que tengo que contestar, pero yo creo que esto es un reflejo también de lo que venimos hablando de la sociedad, o sea, el amor de quién es, el amor de las mujeres. Entonces, pues esto es pues, un reflejo más, una prueba más de que efectivamente es así. Aún así, yo puedo asegurar que inscribí a muchos hombres y aquí, bueno, pues aquí están. Y bueno, eso es una toma de conciencia de que es una prueba, bueno, que algo está pasando y se está cambiando. Pero de nuevo, que solamente haya mujeres es porque somos las más desfavorecidas, las que más soportamos la violencia, las que más, y porque el amor de siempre se ha atribuido a las mujeres, por lo tanto que hay aquí pues mayoritariamente mujeres. Si es un reflejo, esto no son cuentos lo que estamos contando, esto es un reflejo de lo que hay. Sí. Yo, antes cuando estábamos hablando, hay una cosa que a mí me parece súper importante, en referencia al lenguaje, en referencia a cómo nombramos, en referencia a que tenemos que llenarnos de afecto, y yo propondría para empezar, y soy una proselitista también de que el lenguaje es importantísimo, que quizá igual que hubo un momento en que dejamos de hablar de la mujer para hablar de las mujeres, del feminismo para hablar del feminismo, en lugar de hablar de un amor, hablemos de amores, porque hay tantos tipos de amor como personas lo practican. Y una de las cosas más perniciosas que pasan en las parejas o incluso en los tríos o en la gente que practica el poliamor es que no hablan qué tipo de amor quieren, sino que llevan una idea diseñada de amor que piensan que por ciencia infusa va a ser exactamente el tipo de amor de la otra persona. Igual que se piensa que cuando se habla de fidelidad estás hablando exactamente de la misma fidelidad. Y a lo mejor para una persona la fidelidad es básicamente emocional, para otra persona la fidelidad es básicamente la lealtad, para otra persona me da igual que estés pensando en otra, pero si te acuestas con ella te mato, o si te acuestas con él te mato, que es lo que pasa muchas veces. Vamos a hablar todo eso y vamos a ponerle nombre, vamos a romper tabú, vamos a hablar de las cosas que no se hablan. Y cuando les pongamos nombre y lleguemos a acuerdos, podremos empezar a hablar de que estamos deconstruyendo. Porque mientras demos cosas por hechas, será completamente imposible. Así que yo os reto a llegar a casa, a sentaros con vuestra pareja y a hablar de qué es el amor y de cómo lo queréis. Y si no sois capaces, que os preguntéis por qué. Quería compartir la preocupación de cómo en esta tarea de construcción, cuando trabajamos con adolescentes,
Es súper interesante lo que has comentado. Yo también creo que hay que crear alianzas, o sea, que todo tiene que ser transversal y que hay que trabajarlo todo junto, ¿no? Hay gente que me critica mucho en las redes porque visibilizo mucho el trabajo de los hombres igualitarios y siempre estoy colgando vídeos de ellos y diciendo que qué maravillosos son, ¿no? Etcétera. Y yo soy consciente de toda esta cuestión, pero es que creo que también es muy importante que empecemos a visibilizar a los hombres que están deconstruyendo. ¿Por qué? Bueno, porque si pones un telediario, yo ya me sé lo del análisis de la mujer en los medios de comunicación, ¿no? Aparecemos como víctimas, aparecemos menos, nunca ejerciendo el poder, la verdad. Pues yo el otro día estoy viendo el telediario desde el punto de vista de la masculinidad y dije, madre mía, qué terrible, porque, bueno, en el telediario los hombres matan, violan, torturan, corrompen, roban en las vergas públicas, ¿no? Si yo soy un niño pequeño y veo un telediario, esa es la referencia a la masculinidad que tengo. Los hombres con poder hacen estas cuestiones, ¿vale? Que sirven como ejemplo a seguir. O sea, mucha gente se cree que la masculinidad es ejercer ese poder, ¿no? Cuando hay un consejo de ministros y no se ven más que ministros, o siempre te aparecen imágenes de hombres tomando el poder y ejerciendo la violencia, ya sea sobre Siria, ya sea sobre sus compañeras, etc. Entonces, yo me pregunto, bueno, creo que no nos sirve el seguir promoviendo estereotipos negativos de la masculinidad. O sea, es hora de que empecemos a promover estereotipos positivos. Por ejemplo, yo que sé, un hombre que haya intentado impedir una paliza de un marido a su esposa, ¿no? Es decir, empezar a poner ejemplo de gente valiente, de hombres valientes que se atreven a romper con el patriarcado, que al menos lo están intentando con sus esfuerzos, con sus límites, ¿no? Con sus problemas y con sus lo que sea, pero igual que nosotras, ¿no? En ese sentido, claro, yo entiendo que hay compañeras feministas que dicen, es que salen los hombres a hacer una rueda contra la violencia y salen más minutos que nosotras en el telediario, ¿no? Claro, ¿verdad? De repente como salen 20 y nosotras que somos 200 y llevamos todo el año con esto, yo lo entiendo, ¿no? Pero también comprendo que hay que empezar a visibilizar otro tipo de masculinidades y enseñar a los niños que ser hombre no implica ser violento, no implica ser dominador, no implica ser un mezquino, no implica ser un ladrón y no implica ser un asesino. Porque es cierto que nuestra habilidad mostrada en los medios de comunicación está totalmente mitificada y ensalzada. Todos los héroes son gente violenta, ¿vale? Entonces vamos a visibilizar otro tipo de masculinidades y a poner otro ejemplo y a visibilizar también la lucha de toda esta gente que me parece maravillosa y me parece que además están también haciendo mucha autocrítica amorosa sobre sí mismos. Yo he trabajado con ellos en talleres y me parece impresionante su capacidad para decir, bueno, yo quiero dejar de ejercer la violencia, quiero dejar de ejercer el control, el dominio, y tiene una capacidad que hay algunas mujeres que no he visto, ¿no? Con capacidad autocrítica, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo también creo que ganaríamos mucho haciendo alianzas con otros movimientos sociales, ecologismo, pacifismo, etcétera, etcétera, para que sea una cosa transversal. El 8 de marzo en Madrid hubo una manifestación contra Gallardón, absolutamente, vamos, no lo habíamos visto, yo estaba en Costa Rica y lo vi pero me impresionó un poco porque dije, qué bien, que la gente de Madrid se lanza a la calle y ha tomado una reivindicación del feminismo, que es el derecho a decidir, como colectiva, ¿no? Bueno, pues yo veía compañeras feministas molestas, porque ¿qué hacen ahí los hombres? Porque ¿qué hace ahí UGT o comisiones obreras o el PSOE o no sé qué? ¿Qué hace ahí? Porque solo tiene que haber Violeta y nosotras, ¿no? Claro, también digo, bueno, vosotras, es que no puede ser, es que si todas las reivindicaciones del feminismo fueran de alguna manera compartidas por el resto de la sociedad, nos iría mucho mejor a todas y a todos. Entonces, en tanto en cuanto eso es así, yo entiendo que hay que hacer alianzas con todo tipo de movimientos sociales y políticos para poder abrir el feminismo. Yo creo, y me podéis criticar lo que queráis, pero desde mi posición creo que el feminismo no es una cosa de mujeres, creo que es una cosa de todos y todas, ¿no? Y a mí nunca jamás se me ocurriría, por ejemplo, discriminar ni a un hombre ni a una persona transexual, que vaya mujer o que vaya hombre, lo que sea, o a alguien que no tiene género porque no es mujer, ¿no? Y creo que cuanto más sumemos y más lleguemos a la gente con los mensajes positivos. Por ejemplo, yo le decía a Elena, mira, es increíble que en todos los congresos de violencia de género siempre estamos con estadísticas terribles, ¿no? Y siempre estamos hablando de todo lo que queda por hacer, de la pasividad de los gobiernos, de cómo incluso a la sociedad no le está dando importancia al tema de la violencia de género, que está ya siendo, desde mi punto de vista, es un terrorismo machista peor que el de ETA, y siento decirlo así, pero es
solo hay que poner los muertos y las muertas en la mesa para compararlo, ¿no? Pues bueno, yo creo que vamos a crecer mucho y a expandir todo esto en tanto en cuanto seamos capaces de comunicar y también de crear congresos como este. Pero es un congreso en el que estamos hablando del amor en términos positivos, estamos hablando de la dependencia, estamos hablando de un montón de cosas, pero yo creo que con amor, quiero decir, y con ganas de cambiar las cosas y de presentar aspectos positivos, porque si seguimos insertas en la victimización, etcétera, y los medios por su lado siguen mitificando la violencia masculina, pues no vamos a conseguir nada, ¿no? Yo creo que hay que salir de los guetos, también hay que revisar el patriarcado dentro del feminismo, las jerarquías que tenemos dentro del feminismo, las luchas de poder que hay dentro de los feminismos, ¿no? Y de admitir que somos muchas, que somos muy diversas y que nos tenemos que centrar, más allá de nuestras divergencias ideológicas y normales, ¿no? Enriquecer el proceso lo máximo posible, porque cuantas más seamos, más va a llegar a esto, ¿no? A mí me da mucha penita cuando estamos en una asamblea de 15 personas, joder, ¿por qué no viene la gente? ¿Por qué siempre somos las mismas? ¿Y por qué tal? Bueno, pues es hacer alianzas, ¿no? Y es comunicar también, ¿no? Y también es evitar, es evitar los mensajes en los que queremos reivindicar algo como nuestro propio, que es solo nuestro, porque toda la gente va a decir, bueno, pues yo, ¿para qué voy a una mani del 8 de marzo? ¿O para qué voy a apoyar si estas se lo guisan y se lo comen y se lo hacen todo, ¿no? Las alianzas son fundamentales y yo creo que estamos ahí, o sea, estamos ahí y tengo mucha, no sé, yo estoy muy optimista en el sentido de que creo que poco a poco vamos copando espacios, ¿no? Y vamos visibilizando y vamos poniendo de moda también determinados temas que son fundamentales y que están llegando a la gente, sobre todo gracias a las redes sociales, porque los medios tradicionales todavía no nos están dando mucha cancha, ¿no? Pero bueno, que ahí estamos compañeras y compañeros y que vamos ahí. Yo estoy contenta, estoy feliz. Pero hay que traer a los poderes fácticos, a esos poderes
misóginos de la Iglesia Católica, a esos poderes fácticos que permiten editoriales en donde dice que el gobierno de Canarias se va a gastar un dinero porque lo que quiere es acabar con el amor, a esos Pérez Camacho que fingen la gracia y que es un representante de la ciudadanía, esos poderes fácticos tienen que embriagarse de este discurso porque este discurso es racional, es justo y además es necesario. Gracias. Primero que algo está cambiando, y antes comentaba con las compañeras, digo, es que de aquí podríamos salir casi de manifestación, porque es que veo a tantas compañeras, ¿no?, de los colectivos, del movimiento, de las que siempre estamos en muchos frentes, que de aquí podríamos salir, pero al mismo tiempo que he visto un montón de compañeras, que me alegro un montón de encontrarlas por aquí, también veo gente a la que no conozco, y eso me alegra quizás más que ver a las que ya conozco y que, hombre, me alegra un montón verlas a todas, pero ese algo está cambiando, que cada vez más es verdad que empiezas a ver en actos y jornadas que antes a lo mejor éramos las mismas, ¿no?, de ponentes y de público, empiezas a ver a compañeras y compañeros que trabajarán en el ámbito docente, que tendrán sus historias por ahí, pero que a lo mejor pues no estaban antes, y eso es positivo. Y con lo de redes de los poderes fácticos, es que yo creo que hay poderes fácticos que lamentablemente no los vamos a poder atraer. Tenemos que envolverlos, es que no van a ver la luz, porque es que es imposible. Es la Iglesia, el ABC, que es porque me sacó el titular, es que no me imagino yo el ABC hablando de un titular favorable al feminismo, igual me da un infarto si lo veo, ¿no? Entonces, pero sí que tenemos que generar mayor conciencia crítica y que seamos mayoría, y al final era lo que decía María. Si a base de que vean que ese discurso no interesa porque la mayoritaria es otro, entonces igual sí por interés se van a sumar, igual sí que empezamos a denunciar esas páginas, que si es uno, o cuando a mí me llegan denuncias al instituto, digo que yo puedo denunciarlo. Pero es que yo sola, Instituto Canario de Igualdad, denunciando una cosa, pues las empresas se lo toman, dicen, bueno, pues aquí este organismo, ¿qué tal? Pero si le llega a la mía y le llegan 50.000 más, ya verás tú cómo se lo piensa. Entonces, a veces tenemos que sumar, y en esas redes, y en esas denuncias, y en esas estrategias, cuantas más nos sumemos, mejor. Porque es que si no, al final, la estrategia la ganan los poderes fácticos de siempre. Yo aquí quiero lanzar otro reto, y así nos vamos lanzando guantes y vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Que, si os fijáis, las tres personas que estamos aquí sentadas, junto con la representante de una institución, no somos tres personas habituales, somos tres personas que han tomado su posición en las redes sociales. Somos tres representantes de un blog, de una página, y aunque Coral tiene una carrera más consolidada, pero a Coral la conocen en todo el mundo gracias a las redes sociales. Estamos en un sistema que nos trata exclusivamente como personas, utilicemos ese poder para decir que no estamos dispuestas a consumir, porque en el fondo el 52% de la población mundial es un poder quizá no real, pero sí posible, al que no puede renunciar absolutamente nadie. Así que ejerzamos ese poder. Cuando veamos una cosa que no nos gusta, no hagamos solamente el ejercicio de ponerlo en el Facebook y en Twitter. Tomémonos 5 minutos para ir a la empresa a manifestar nuestro descontento. Yo he estado en Natura, he visto un libro sexista y he pedido una hoja de reclamaciones. Me ha costado pelear 15 minutos porque no era un motivo de reclamación. ¿Y a ti quién te ha dicho que no? Lo puse en las redes y en 50, 60 o 70 tiendas de Natura de toda España se ha pedido que ese libro se quite, porque si no, no vamos a volver a comprar en esa tienda. Puede ser una tontería, pero son pequeños pasos que no dependen ni del presupuesto del ministerio, ni del ministro de turno. Son las cosas que podemos hacer y no podemos renunciar a ellas. Así que os invito a que las hagáis, porque el poder que tenemos solamente deja de ser poderoso si renunciamos a él.
mensaje de Jesucristo, por ejemplo, yo a veces digo, joder, si digo un poco igual que él, amar los unos a los otros y las unas a las otras, y, ¿no? O sea, el mensaje es un poco, pues también Gandhi, el mensaje del amor. Amor como motor de transformación y como motor de vida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es lo mejor que nos dejó Jesucristo. No, yo me refería un poco a que, bueno, Joseph Campbell es un antropólogo que habló del mito del héroe, ¿no? Y yo estudié bastante los estudios de este hombre porque lo que explicaba es que casi todas las historias de nuestra cultura están basadas en la historia de un hombre que sale de casa y abandona el hogar materno para correr una serie de aventuras, ¿no? Y obstáculos, etcétera. Normalmente las aventuras tienen que ver con salvar a la humanidad, por ejemplo, de los comunistas, de los orcos, los trolls, los terroristas islámicos o la mafia italiana, ¿no? Siempre hay un enemigo y el hombre siempre en solitario o en equipo nos salva de esos enemigos, ¿no? Es una estructura narrativa o un mecanismo narrativo que configura gran parte de todas nuestras historias, tanto de acción como de amor, como tal. Y también las religiones monoteístas, ¿no? Jesucristo, Mahoma, Buda, todos ellos salen de la casa en busca de algo, ¿no? Jesucristo salió de casa pues porque creía en la gente pobre, o sea, tenía un mensaje social impresionante, y en toda aventura de todo héroe pues hay una serie de dificultades, de obstáculos, etcétera, ¿no? En las historias normales pues siempre a lo mejor al final hay una mujer que solemos ser o el botín de guerra o el premio a todos tus desvelos, ¿no? Pero siempre lo importante es salvar a la humanidad y en segundo plano está el amor hacia la mujer. Yo hablo de Jesucristo solo por eso, porque la mayor parte de nuestras religiones están basadas en esa estructura narrativa del hombre que sale de casa para salvar, ¿no? Y de alguna manera yo sí que siento que hay un paralelismo entre ponerse de rodillas delante de Cristo y ponerse de rodillas delante del marido. Es decir, es un acto de devoción, ¿no? Es un acto de sumisión también y es un acto que marca la idea de que alguien me puede salvar. Entonces he hecho ese símil, bueno, también porque yo estuve en un congreso de teología queer donde hablamos mucho de esta cuestión, luteranos, cristianos, católicos, evangélicos, etc. Y me atreví a plantear esta cuestión y todo el mundo habló de esto, ¿no? Porque ellos trabajan mucho la despatriarcalización de Jesucristo y de Dios, ¿vale? Ellos juegan con la idea de que Dios puede ser diosa, en vez de uno pueden ser varias, ¿no? Y con un acto de fe, pues ellos sí que trabajan en esa forma de despatriarcalizar. Entonces, a veces choca un poco en las conferencias cuando hablo pues, de la Virgen María o de Jesucristo, pero porque, claro, son figuras míticas de nuestra cultura que evidentemente nos han influido mucho, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, mi abuela siempre me puso de ejemplo de feminidad maravillosa la de la Virgen María, hasta que yo dije, pues no me sirve, ¿no? No me sirve la Virgen María porque, o sea, era una buena mujer y con mucho amor y tal, pero no me sirve tanto en cuanto yo necesito tomar la decisión y las riendas de mi vida para tomar yo mis decisiones. Entonces, simplemente ha sido una comparación mítica de la estructura narrativa. Pues yo creo que estoy segura que podríamos estar aquí horas y horas, yo por lo menos aquí escuchando a la compañera, como decía la compañera de Fuerteventura. Yo he aprendido muchísimo hoy aquí, escuchándolas a todas ellas, escuchándolas a ustedes. Y nos quedan muchos retos por delante y toda la tarea que nos ha mandado María, es decir, que al final llegaremos a casa y tenemos también ese flaco por nuestro feminismo y María también, que si ya tenía las gafas lilas, ahora vamos a salir de aquí, vamos, echando rayos lilas por todos lados, ¿no? Así que no me enrollo más. Darle gracias también, como decías tú, el esfuerzo que han hecho un sábado lloviendo, de estar aquí todas estas horas, pero yo creo, en mi humilde opinión, que ha valido la pena y espero que podamos tenerlas otra vez por aquí, por Canarias, y un día entero con más actividades y más ponencias para seguir reapropiándonos y reconstruyendo un concepto de amor, de verdad, en libertad y que nos permita ser lo que queramos ser, compartido con nuestro amor. Y ya está. Muchas gracias a todos.